Yao Ming no fue solo un gran jugador de baloncesto. Desde niño estuvo destinado a ser la gran promesa de China, criado para representar a todo un país y sus ideales. Su llegada a la NBA fue mucho más que eso. Era un símbolo cultural, la conexión entre dos mundos completamente diferentes y separados. Yao Ming no solo estuvo a la altura de las expectativas, sino que las trituró. Fue mucho mejor de lo que recuerdas y por eso mismo su historia es tan única y tan particular. La historia de Yao Ming está marcada por la intervención del gobierno chino. Hijo de dos jugadores profesionales, el 12 de septiembre de 1980 llegó al mundo y ya desde muy pequeño prometía ser un gigante. A los 5 años alcanzó el 1,5 metros de estatura. Sus padres no querían que compitiese, pero todo su entorno sabía que ese chaval estaba destinado al baloncesto. Así, bien vigilado por las autoridades chinas, Yao se vio obligado a entrenar, algo que no llevó bien. En 1994, cuando apenas tenía 13 años, ya rondaba los 2 metros. Fue destinado al Instituto de Tecnología Deportiva de Shanghái, donde atletas como él eran entrenados para competir al más alto nivel. Era un gigante, sí, pero apenas tenía instintos para el juego. Por eso mismo le obligaban a entrenar casi 10 horas diarias, 6 días a la semana. Al pobre le detectaron problemas médicos de diversa índole, y pese a toda esta carga física, encontró una buena motivación para superarse, ser mejor que Wang Zizi. Wang fue el primer jugador chino que llegó a la NBA. Si bien su paso fue testimonial, fue una gran referencia para Yao Ming y para las generaciones que vinieron detrás. Antes de cumplir los 18 ya había superado los 2,20 metros de altura. Era 1997 y Yao debutó con los Shanghai Sharks, aunque no sin dificultades. Promedió 10 puntos y 8 rebotes esa temporada, aunque pese a su tamaño, los interiores rivales eran capaces de tumbarlo y superarlo. Pasó bastante tiempo en el banquillo y para crear aún más dudas con su juego, en su segundo año se lesionó el pie y pasó media temporada lejos de las pistas. El verano del 98, mientras estaba en Estados Unidos, conoció a Arlie Nichols, entrenador que le ayudó a cambiar su actitud y estilo. Le exigió más agresividad y le pidió que no tuviese miedo cuando tenía que machacar el aro. Poco a poco mejoró sus cualidades y ese cambio de actitud cambió su destino. Pasó a ser consciente de que, con trabajo y esfuerzo, podía ser mucho mejor que otros jugadores. Su destino era llegar a la NBA. Es a partir de este punto en el que Ming explota. En la 2000-2001 es feliz jugando al baloncesto por primera vez en su vida y su equipo lo rodea mejor. Es nombrado MVP de temporada regular y playoffs durante 2 años seguidos, y aunque los Valley Rockets los vencieron en ambas finales, sí lograron levantar el título en 2002. Yao promedió 39 puntos y 20 rebotes esa postemporada, y sí, no me estoy confundiendo. Era un monstruo y la NBA ya había puesto sus ojos sobre él. Solo hubo un pequeñísimo problema de nada con su salida. Lee Yao-min, general manager, le intentó obligar a firmar un contrato por el que obtendría el 33% de sus ingresos de toda su carrera. Este contrato desproporcionado era una trampa que Yao evitó, pero que dificultó su salida a la NBA. Renunció a presentarse al draft de 2001 y tras ganar el título en 2002, Lee anunció que le dejaría marchar. El conflicto fue que lo hizo sin contar con la CBA, la Asociación China de Baloncesto, y aquí llegó una durísima negociación. Tras exigirle un pago de $30 millones para liberar su contrato, el equipo legal de Yao acordó un pago de entre 8 y 15 millones. Para que nos hagamos una idea, estamos charlando del año 2002. Hoy en día, 2025, los jugadores europeos que quieren ir hacia la NBA suelen tener una cláusula de entre 2 y 4 millones. Haced vosotros los cálculos e imaginad la que le clavaron a Yao Ming. Yao Ming iba a ser el número 1, pero surgió otro problema más. Wang Zizi, quien había debutado con los Mavericks esa temporada, decidió que no iba a jugar con la selección de China. Esto cabreó muchísimo a las autoridades y les hizo replantearse la salida de Yao Ming. Solo lo aceptaron con 2 condiciones muy claras. La primera era que fuese la elección número 1 sin discusión. La segunda, que Yao tenía que comprometerse y prometer que jugaría con el combinado nacional del país. Tras un extenuante tira y afloja, la misma mañana del draft fue aprobada su salida de China. Yao Ming jugaría para los Houston Rockets.
Yao se enfrentó a un nuevo mundo, uno en el que no era bien recibido. Muchos analistas y personalidades mediáticas consideraron que iba a ser un fracaso. Charles Barkley llegó a apostarse que besaría el culo de Kenny Smith si lograba anotar más de 19 puntos en su temporada de debut. Era el primer jugador no estadounidense y desarrollado fuera del país elegido como número 1. Muchos no le conocían y su debut no ayudó. 11 minutos, 0 puntos, un fallo. En sus primeros 5 encuentros solo anotó 13 tantos y cometió más pérdidas que canastas anotadas. Barkley se frotaba las manos, mientras que ESPN retransmitía sus peores jugadas. Entonces le cayó la boca a todo el mundo. En su octavo partido se fue hasta los 20 puntos con 9 canastas de 9 intentos. Unos días más tarde anotó 30 y capturó 16 rebotes. Había llegado a la NBA. Cuando su pie se recuperó del todo y obtuvo la titularidad, su confianza se disparó. Empezó a ganar batallas a otros interiores y para el recuerdo quedó su 27-18 contra David Robinson y Tim Duncan. Shaq se puso en su camino y también venció. En el inicio del primer choque entre ambos, anotó los 6 primeros puntos de Houston y le endosó 2 tapones, además de cerrar el encuentro con un mate decisivo. Shaq firmó mejores números esa noche, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, reconoció públicamente que debería haberse comportado mejor con Yao Ming. Cuando llegó el momento de votar a los jugadores para el All-Star, arrasó al resto de la competición. La comunidad china se volcó con él, y aunque no estaba listo, fue seleccionado. Con unos promedios finales de 13 puntos y 8 rebotes, fue segundo en la carrera por el Rookie del Año, y pudo disipar las dudas. Houston hizo bien en escogerlo, porque más allá de los prejuicios que había sobre él, podía ser un gran jugador. Y la suerte iba a estar de su lado. Jeff Van Gundy llegó para sustituir a Rudy Tomjanovich y centró todo el esquema del equipo sobre Yao Ming. El esquema ofensivo del equipo pasó a estar basado en el juego interior de Ming como pieza clave, y no tanto en las capacidades de los exteriores. Por si esto no fuera un cambio notable, Pat Ewing se sumó como asistente y se centró en ayudarle a mejorar. Y ya para pulir su idioma, prohibieron que su traductor estuviese presente en los entrenamientos. Con el paso de las semanas, encontró su propia voz y se vio al mando del equipo. Llegó incluso a hacer un poco de trash talk con sus compañeros, muestra clara de que estaba evolucionando rápidamente. Todo esto se tradujo en una temporada sophomore mucho mejor. Sus promedios de puntos escalaron de 13 a más de 17. También lo hicieron los rebotes, y poco a poco las noches discretas quedaron atrás. Dejó su máximo en anotación, 41 tantos a los Hawks, así como su mejor marca en tapones, 7 ante los Heat. Su esfuerzo en el gimnasio se vio recompensado con un físico más fuerte y capaz. Regresó al All-Star, donde anotó 16 puntitos, e incluso en uno de sus choques con Shaq fue capaz de firmar un 29-11. Fue un buen año para los Rockets, quienes alcanzaron los playoffs por primera vez en la carrera de Yao. Se clasificaron en la séptima plaza, aunque por desgracia para ellos chocaron con los Lakers. Promedió 15 puntos y 7,4 rebotes en su primera eliminatoria y sintió que era un refrescante reto para él. Atención, porque si quieres camisetas de la NBA absolutamente top, esto te interesa. Con el código DECAS tienes un 8% de descuento en Fútbol UFO y además sabrán que vas de mi parte. Lo mejor es que si pides 2 camisetas te van a regalar una totalmente gratis. Si pides 4 te van a regalar 2 y además el envío también es gratis. Y la promoción continúa hacia arriba. Si quieres más detalles, en el enlace que tienes en la descripción te cuento todo. Pero es que además, usando mi código vas a entrar también en un sorteo exclusivo para las personas que vais de mi parte. Vaya, que es bastante fácil ganar camisetas por la cara. La calidad es muy buena y valen para vestir, para entrenar, para decorar el setup como es mi caso, lo que tú prefieras, la verdad. Yo tengo unas cuantas, las has ido viendo y las uso para prácticamente de todo. La gente está encantada, ya van cientos de pedidos, pero si tienes cualquier duda, contáctame por redes sociales o con mi correo y lo vemos. Y ojo, además de NBA puedes conseguir de fútbol modernas, retro, de Fórmula 1, diferentes cosas, échale un buen vistazo a la web. Recuerda usar el código DECAS no solo para un 8% de descuento, sino para apoyar este canal. Además de llevarte tus camisetas bien frescas, a mí me seguirán pagando y yo seguiré haciendo estos vídeos. Gracias a Fútbol UFO por patrocinar el canal y seguimos. Houston mejoró en ambos lados de la pista, tal y como hizo el prota de este vídeo. Una vez tenían el plan de acción claro, en la agencia libre de 2004 iban a retocar bastante la plantilla. Tracy McGrady llegó a Houston a cambio de 3 de sus titulares.
titulares, incluidos Coutinho Mobley y Steve Francis. Ambos fueron clave en la integración del jugador en la dinámica NBA, pero también comprendió que, para ganar, hay que tomar decisiones difíciles. McGrady llegó como un 4 veces All-Star, All-NBA y candidato al MVP, un jugador monstruoso con el que podía aspirar a llegar mucho más lejos. La narrativa impuesta sobre ambos surgió sola. Podían ser los nuevos Shaq y Kobe. Mientras todo esto sucedía, Yao Ming ya era una figura de masas a nivel global. Patrocinios millonarios, atleta abanderado por China en los Juegos Olímpicos, sus partidos de pretemporada en Shanghái dejaron un estadio abarrotado solo para verlo. El nexo entre la NBA y el país del sol naciente no podía ser más fuerte. Durante la regular season dio otro paso al frente. Promedió 18 puntos, 8 rebotes y 2 tapones. Sus porcentajes mejoraron y los cambios en plantilla fueron efectivos. Ganaron 51 encuentros y las expectativas puestas sobre ellos eran elevadas. Parecían llamados a ser un candidato más que firme al título, aunque las cosas no salieron como ellos esperaban, ya que perdieron 4-3 frente a Dallas. Yao promedió un 21-7, que fue un rendimiento notable, y sin embargo se fueron con la sensación de que no fue suficiente. Tras perderse únicamente 2 encuentros de 246 en sus 3 primeras temporadas, los Rockets no dudaron y le ofrecieron una extensión de 75 millones y 4 años. Tras esta renovación y unos cuantos partidos más tarde, sufrió una osteomielitis en el dedo gordo del pie izquierdo y se perdió 21 encuentros. Era la primera gran baja de su carrera, aunque regresó mejor que nunca. Firmó unas marcas de 25 puntos y casi 12 rebotes con un 53% de acierto y un 88% desde la línea de personal. Eso sí, no alcanzaron la postemporada porque McGrady también sufrió lesiones, y sin sus 2 estrellas a pleno rendimiento apenas ganaron 34 partidos. Su salto de nivel fue considerable, y es que por primera vez en su carrera promedió un 20-10, dominó a sus rivales y dio la sensación de que, jugando así, podían llegar muy lejos. Regresó al All-Star, entró en el tercer quinteto All-NBA y con esos resultados, quizá su quinta temporada sería la de la explosión definitiva. Empezó como un cohete, 26 puntos, 9 rebotes, 2 tapones y conversaciones sobre un posible MVP. Volaba, machacaba rivales y parecía imbatible. Su prime estaba ahí, delante de todo el mundo, veloz, técnico e intratable, hasta que se fracturó la rodilla. Iba directo a su quinto All-Star consecutivo, que por motivos lógicos se perdió, pero es que además estuvo ausente en 32 encuentros. Su tramo final de temporada, 21 encuentros, también fueron muy positivos. Se le veía bien, ágil, y los Rockets mantuvieron el ritmo incluso con su ausencia. En la primera ronda frente a Utah ganaron los 2 primeros partidos, pero perdieron 4 de forma consecutiva. Cayeron eliminados otra vez, y en esta ocasión Ming asumió la responsabilidad. Declaró que no había hecho bien su trabajo y que tenía que hacerlo mejor. Fue elegido en el segundo quinteto All-NBA y estaba claro que sano no tenía rival. Así llegó a la 2007-2008, ya con 27 años. A lo largo de los meses demostró que muy pocos interiores podían rivalizar con él. Houston ganaba y ganaba. Llegaron a tener una racha de 12 victorias consecutivas y protagonizaron uno de los partidos más vistos de la historia del baloncesto. El choque entre Yao Ming y Yi Jianlian, jugador de Milwaukee Bucks, fue visto por más de 200 millones de personas. Tristemente, el 26 de febrero de 2008 se anunció que no volvería a jugar esa temporada. Una fractura por estrés en el pie izquierdo, ese maltrecho pie izquierdo, lo dejó fuera de juego. Es bastante duro pensar que si hubiese estado sano, quizá Houston hubiese firmado una buena postemporada. Sin embargo, acabaron perdiendo contra Utah. Y así llegamos a su último gran año. Disputó 77 partidos, que tras varias temporadas entre lesiones fue una gran noticia. Cerró la regular season con unos promedios de casi 20 puntos y 10 rebotes, con grandes porcentajes de acierto. Volvió a ser All-Star y demostró que podía sostener su cuerpo durante todo un año. Pese a la lesión de McGrady, quien cayó en febrero y no volvió, lograron clasificarse en la quinta plaza. Vencieron 4-2 a Portland, con un rendimiento marcado por altos y bajos. Si en el primer partido los machacó con una carta de tiro perfecta, no fueron tan buenas sus actuaciones en el segundo y tercero. Ya en las semifinales frente a los Lakers de Kobe y Pau se impuso en el primer partido, pero cayeron en los 2 siguientes. Al acabar ese tercer encuentro, se le diagnosticó un esguince de tobillo que a él no le pareció tan grave, pero que fue fatal. Los Lakers se impusieron con un
4-3 final, y pese a la derrota, eso no fue ni de lejos la peor noticia que tuvieron. Yao no pudo jugar en la temporada 2009-2010. Tras hablar con los médicos de la franquicia y valorar todas las opciones, optaron por pedir la Disable Player Option, lo que implicaba renunciar a un posible regreso durante el año. Se sometió a una operación en un hueso fracturado del pie izquierdo, y cuando regresó para la siguiente regular season, lo hizo con minutos limitados y solo pudo disputar 5 encuentros. Sufrió otra recaída en el pie y ya no regresó. A sus 30 años, y tras esa tercera lesión grave en el pie izquierdo, anunció su retirada. Era consciente de que no podía seguir el ritmo de la NBA, no al menos sin exponer su salud y sus condiciones de vida en el futuro. Yao Ming fue una de las figuras modernas más llamativas e impresionantes que ha visto la NBA en su era reciente, y yo creo que hemos llegado a un punto en el que se le valora menos de lo que debería. Lo que más me sorprende a mí es que, para medir 2,29, combinaba una envergadura dominante con una técnica muy refinada. Sabía moverse muy bien, tenía una gran lectura de juego y una movilidad excepcional para su tamaño. Fue un jugador que en sus mejores años promedió más de 19 puntos y 9 rebotes por partido, 8 veces All-Star, varias veces All-NBA y una de las mayores fuerzas ofensivas de la liga. De talento iba sobrado, y su físico lo hacía incomparable a otras estrellas. Y más allá de las estadísticas, Yao Ming representó un nuevo punto de conexión entre la NBA y China. Atrajo a cientos de millones de aficionados al baloncesto, y su presencia transformó el alcance de la liga, lo que lo convirtió en un embajador cultural. Es una pena pensar lo que pudo ser su carrera sin tantas lesiones. Es evidente que un cuerpo gigantesco las iba a sufrir, pero su pie izquierdo acabó por condenarlo antes de tiempo, y aún así su impacto fue inmenso. Shaquille O'Neal lo describió como uno de los pivots más hábiles y ágiles a los que se había enfrentado, y dijo que sin lesiones pudo ser top 5 histórico. Quizá esto es una exageración, pero lo que dijo David Stern de él no, y es que lo consideró el puente entre dos mundos muy alejados. En 2016 entró en el Hall of Fame del baloncesto, y los Rockets retiraron su camiseta. Yao Ming no fue solo una leyenda de la NBA, se transformó en un icono global del deporte, y tras su retirada continuó y continúa vinculado al desarrollo de este mismo. Y esto ha sido todo. En pantalla vais a tener los diferentes miembros del Patreon que ayudan a que este canal sea sostenible. Si quieres más contenido exclusivo y aportar a esto mismo, puedes hacerte miembro desde los enlaces de la descripción, comentario fijado y por supuesto en pantalla. Justo ahí acabará de aparecer otro vídeo. Te hablo de Luka Doncic, de LeBron James, de Los Ángeles Lakers, las expectativas para esta temporada y cómo pueden vivir un año movidito en la franquicia angelina. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.